con el cuento de El amigo de la muerte, un cuento ya pues, centenario, ¿no? Con cientos de años. ¿De dónde viene tu relación con este cuento? Sí, ay, pues mira, lo habré descubierto, que yo recuerde por primera vez en la antología de literatura fantástica de Borges, Bioy y Silvina. Que yo recuerde fue la primera vez que leí ese cuento. Y me sorprendió mucho encontrarlo años después en los talleres que daba Gabriel García Márquez en La Habana y también en la novela, o en el libro de cuentos y novela Obabacuac de Bernardo Achaga. Entonces, investigando más, me decían varios amigos que había una versión de Jean Cocteau que se llama El gesto de la muerte. También la encontré y bueno, pues me asombra cómo un cuento tan breve, de apenas 8 líneas, donde aparecen todo, la vida, la muerte, la ironía, la paradoja, el destino, ha sobrevivido y ha interesado a tantos escritores tan notables. En mi modesto caso, yo me vi forzado a desarrollar esa historia para mis hijos. Les conté ese cuento durante la cuarentena, en algunas de las noches iniciales, y cuando les conté el final, en lugar de reírse, prácticamente se echaron a llorar. Dijeron que era muy injusto, que no tenía por qué terminar así, que tenía que haber algo más, que ahí no podía terminar la historia, que buscara. Entonces me di cuenta de algo brutal y muy cierto, que los cuentos son géneros que creen en el destino. Un cuento tiene la vocación de demostrar que el destino existe, que hay alguien o algo en alguna parte que está escribiendo el final de nuestra vida y también el desarrollo de la misma, y creen firmemente en eso, es un género creyente, mientras que la novela es un género ateo, un género que no cree en el destino. En el fondo sí cree, pero está hecho para refutarlo, ¿no? La novela, como sabemos, no permite que se le inyecte ninguna filosofía, ninguna religión, ningún tipo de ideología, sobre todo, pero sí permite que se le inyecten críticas a lo que está sucediendo y sobre todo una refutación del destino. Entonces me doy cuenta que lo que estamos haciendo siempre en las novelas es tratar de encontrar maneras de refutar al destino, de que cada quien, de darle a los personajes la oportunidad de escribir su propia vida. Y fue lo que yo intenté hacer. Me di cuenta que tenía que convertir ese cuento en una novela para que mis hijos estuvieran felices y el resultado me dejó tan satisfecho que lo escribí y lo pasé a un montón de colegas y colegos a los cuales les gustó el texto y decidí publicarlo. A mí me gustó muchísimo, debo decir. Durante la cuarentena yo me di cuenta de que la narración de historias se volvió más urgente que nunca, que una de las vías más desesperadas por las cuales todos tratamos de evadirnos de lo que estaba pasando era aficionarnos a ver historias en la tele, en el cine y en la literatura. Muchas editoriales que publicaban novelas repuntaron gracias a que los lectores volvieron a acudir a las novelas en masa. Y a mí me pasó que yo me había obligado a contar 3 o 4 cuentos todas las noches antes de que mis hijos se durmieran. Y eso creo que de alguna manera afinó mis ganas de contar. No tenía excusas. Me di cuenta que los narradores, las narradoras, las novelistas, los escritores de cuentos, eh, somos tan necesarios como un pediatra, ¿no? O como un dentista. O sea, porque sin las historias no tenemos esta capacidad de cerrar convenientemente el día y resetearlo todo, de hacer el saldo y el balance de lo que vivimos. ¿Qué te dijeron? Porque Ah, fueron no, los bueno, primeros que los te primeros llevaron a lectores, hacerlo, ¿no? no, bueno, pues cuando escucharon la nueva versión, más novelesca y menos cuentística, dijeron, ok, esto sí lo aceptamos. Ya se dio en media vuelta y se pusieron por fin a dormir tranquilos, que para mí es el mejor regalo posible. Y al día siguiente me volvieron a pedir, oye, ¿nos cuentas otra vez el cuento de anoche? El de este personaje que se llamaba Basim Basam. Gracias a la buena memoria de mi hija, que se acordó del nombre del personaje, el nombre que improvisé sobre la marcha, eh, pues sobrevivió el perfil de este personaje. Yo quería cambiar algunas cosas del cuento original. Tú sabes, el cuento original consiste en que un comerciante muy poderoso recibe la visita de su empleado más querido en la madrugada. Y este empleado le dice, oye, vi a la muerte en el mercado que me hizo un gesto horrible. Yo que vine por mí, me viene a matarme.
así que préstame el caballo más veloz que tengas para irme de esta ciudad de inmediato. El comerciante le presta el caballo, el empleado se va, y cuando el comerciante baja al mercado, se encuentra frente a frente con la muerte y le reclama, oye, ¿por qué estás asustando a mi mejor criado? ¿Qué te hizo? O sea, ¿por qué lo estás asustando? Eh, y la muerte le dijo, no, no le hice ningún gesto para asustarlo, era un gesto de sorpresa. No entiendo qué está haciendo aquí cuando tendría que estar en un pueblo cerca de las montañas a muchas horas de aquí, ¿no? Porque ahí tengo que llevármelo en un rato más, ¿no? Y bueno, es un cuento que habla de que por más que nos tratemos de escapar a la suerte final, los mortales estamos condenados. Y como te decía, eso funciona en los cuentos, pero no en las novelas. Y me parece muy brillante que durante tantos siglos tengamos un género literario expresamente para hablar de las ganas que tiene el ser humano de refutar el destino, de posponer la muerte y de no aceptarla. A mí eso me parece que habla muchísimo de la humanidad, en qué consiste el ser humano. Lo que uno quiere hacer es eso, que pues engañarse un poco, contarle historias a los demás para que la vida sea tolerable y uno pueda dormir. Pues mira, yo me divertí mucho con esto porque inventé un perfil completamente distinto para los personajes. En lugar de un comerciante poderoso, capaz de tutearse con la muerte e increparla, lo que hice fue inventar a un joven comerciante, un poco con el perfil de Peter Parker, en el cual todo lo que toca es un desastre y que es incapaz de valerse todavía por sí mismo. Y en lugar de un sirviente, pues preferí que la persona por la cual él tenía que arriesgarlo todo fuera la joven que él amaba. Así que eso para mí tiene mucho sentido y justifica que la invención de un héroe, que un personaje cualquiera se pueda convertir en un superhéroe con tal de salvar a la mujer que ama. Entonces, tengo este personaje, Basim Basam, que es heredero en la tienda de objetos mágicos de su abuelo. Y una de las cosas que encuentra en el desierto es una yegua negra que, no, que estaba por ahí sola y lastimada. Él la cura y resulta que esa yegua negra va a jugar un papel importantísimo en todo el desarrollo y el desenlace del cuento. Eh, pues lo disfruté mucho. La verdad es que hay algo que nos sucede cuando nos vemos obligados a imaginar deprisa, pero con mucha eficacia, ¿no? Y es que si estamos concentrados, pues todo lo que sabemos y lo que somos se va reflejando ahí en la literatura. Y a mí eso me pasó con Basim Basam y con las aventuras sus aventuras en este país donde la magia aún existe. Lo disfruté mucho y espero que algo de esa magia se haya trasladado al librito. Presentó en ese sentido cambiar el registro y escribir para jóvenes, para tus hijos finalmente. Ah, sí. Bueno, una cosa que me he dado cuenta es que que la imagen que a veces nos generamos de la literatura infantil o de los niños suele ser muy equívoca. Yo creo que en realidad no hay que escribir para niños, hay que escribir para el adulto que llevan los niños dentro. O sea, hay que escribir para alguien exigente, alguien que no quiere que le den una papilla, sino un filete, alguien que no quiere que le den el trabajo hecho, sino que le planteen misterios, que le planteen enigmas y acertijos que él tenga que estar resolviendo sobre la marcha. Entonces, yo no hago ninguna concesión cuando estoy escribiendo para niños. Este es mi segundo libro para niños. Tengo un tercero que no me interesa, que fue un intento, pero el otro fue Los monstruos y tú, que ganó el premio Juan de la Cabada. Y tuvo la fortuna en Nostra Ediciones de vender 77,000 ejemplares. Y le fue muy bien. La verdad es que ese cuento partió de una pesadilla en la que yo escuchaba una conferencia sobre los monstruos dictada por un monstruo mismo. Entonces yo traté de transcribir esa charla y de ahí salió ese librito. Este de Basim Basam, pues no fue tanto una pesadilla nocturna, sino un cuento de esos que contamos antes de mandar a dormir a los niños, el origen de esta novela. Pero como te decía, mi aspiración es, cuando termine de escribirlo, se lo envié a muchas colegas y a colegos para que me dijeran qué pensaban. Gente muy exigente que conocía las versiones anteriores también. Y pues bueno, pues ellos me decían que lo disfrutaron, que se rieron y que valía la pena publicarlo, así que fue lo que yo hice. No se lo di a leer a niños, o sea, se lo di a leer a adultos
A mí lo que me interesa es que las personas que me han seguido y que han leído mis otras novelas o mis libros de ensayos, si se topan con este libro, también lo tomen y lo disfruten porque van a encontrar muy concentradas las cosas que yo suelo hacer en mis novelas, salvo las torturas atroces que presento en las comisarías de policía de Los Minutos Negros y No Manden Ujú, Flores, van a encontrar todo lo demás. ujú. ¿Qué tanto se filtra del joven Martín Solares, del adolescente Basim Bazán? Sí, uy, uy, pues yo hubiera querido tener ese oficio, estar así en contacto con la magia, como ese personaje. Mira, escribí mucho más de lo que sale en la novela. Pues una de las cosas que escribí es una descripción muy completa de la tienda de objetos mágicos y todos los objetos que tenía ahí. Finalmente esa lista estorbaba, así que tuve que quitarla, pero tengo en mente una decena de objetos que cada uno de los cuales merecería un cuento por separado, porque además de las alfombras mágicas, en la literatura más antigua siempre ha habido objetos que han sido donados por personajes misteriosos a los héroes, y esos objetos tienen una enorme fuerza, son el equivalente de un sable de luz Jedi, ¿no? Son antorchas hechas de brea que viene de Grecia, que sirven para asustar a los ¿cómo se llaman? A los centauros. ¿Qué más? Por supuesto, lámparas para contener a los demonios más poderosos del universo. eh, ¿Qué más? Anteojos para ver cosas que van a suceder de lejos, en el futuro. Entonces, yo hice una recapitulación de esos objetos mágicos que siempre me han interesado. Ah, botellas particulares, como las que aparecen en la obra de Stevenson, que están hechas para contener a los demonios que están listos para comerse a la persona que los libere, ¿no? Tienen que ser botellas irrompibles. Entonces yo hice una lista de todos los objetos y las puse ahí a disposición de los viajeros en la tienda de Basim Bazán. Finalmente usé solamente aquellos que más eran necesarios para el desarrollo del cuento. Y bueno, le puse una serie de pruebas muy novelescas al autor, pruebas de distinta índole, atravesar, sobre todo tenía que atravesar paisajes imaginarios estaban tan vivos como él, paisajes que estaban esperando que llegara un viajero para devorar. Y a mí eso me interesaba mucho. Se tiene que enfrentar con bandidos, se tiene que enfrentar con ríos que desean ahogar a todo aquel que pone un pie en sus aguas, desfiladeros que muerden con rocas muy afiladas, y sobre todo, y bueno, al tiempo. Una de las cosas que es clave en esta historia es que no hay un minuto que perder. El personaje sabe que si se detiene más de 14 minutos y 50 segundos, va a ser incapaz de salvar la vida de su amada, porque es el lapso de ventaja que le da la muerte. Entonces, no se puede dar el lujo de desperdiciar un segundo. Y a mí eso me parece que es una metáfora de la vida y de la creación. O sea, no podemos desperdiciar nada. Tenemos que aprovechar cada minutito del día para poder vivir y además crear cosas que nos gusten.